Hola queridos oyentes, hoy quiero empezar dando las gracias especialmente a tres mujeres increíbles que han dejado comentarios muy amables. Melin Dalton, de Warham, Australia, Stella Rubin, de California, y Karen Lindsay, de Manchester, Reino Unido. Es realmente maravilloso ver hasta dónde llegan nuestras historias en todo el mundo. ¿Y vosotros? ¿Me habéis dicho desde dónde nos escucháis? Dejad un comentario más abajo. Me encanta saber de dónde son todos los corazones que siguen este canal. Y quién sabe, quizá tu nombre también aparezca en el próximo video. Ahora bien, comencemos con la historia de hoy. Hazel Collins agarró el mango del carrito de la compra con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Las luces fluorescentes de la tienda de comestibles suburbana parecían agresivamente brillantes, reflejándose en el pulido suelo de linóleo y amplificando la diminuta música navideña que sonaba en el techo. Se suponía que debía sentirse festiva, pero lo único que sentía era un frío y espeluznante temor. Sostenía el teléfono pegado a la oreja, tratando de abrirse paso por el pasillo abarrotado mientras escuchaba la voz alegre, pero sutilmente manipuladora, de su madre. Oh, querida, las fotos de la boda de tu prima Tiffany son divinas. Se la ve tan feliz. Y solo tiene 22 años. Imagínate. Es algo que hace pensar a una madre, ¿no? El corazón de Hazel comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, una respuesta fisiológica frenética a la familiar presión invisible. Sabía exactamente a dónde iba a parar esta conversación. Tenía 27 años, era una exitosa abogada corporativa y lo único a lo que había logrado comprometerse con éxito en los últimos 5 años eran sus horas facturables trimestrales. Mamá, me alegro por Tiffany, de verdad, dijo Hazel, forzando una calma que no sentía. Giró el carrito alrededor de un expositor de ponche de huevo navideño. Pero solo voy a comprar unas cuantas cosas antes de ir a la granja. Tengo mucho trabajo que terminar antes de las vacaciones. Por supuesto, querida. Pero recuerda que tu tía Carol y tu tía Susan estarán allí. Ya me han preguntado si traerás a alguien este año. Les he dicho que estás demasiado ocupada salvando el mundo, pero les preocupa que estés sola. Las palabras le golpearon como pequeñas piedras afiladas. Hazel sintió una familiar oleada de vergüenza y frustración. No era solo su familia, eran todas las expectativas de su pequeña ciudad natal. Había construido una fortaleza de éxito en la ciudad, pero cada Navidad regresaba para enfrentarse al jurado de su familia, donde sus logros profesionales no contaban para nada frente al espacio vacío a su lado en la mesa. Estaba tan consumida por el inminente interrogatorio, las preguntas sobre su vida amorosa y las miradas compasivas, que no se percató del hombre que estaba justo delante de ella, examinando una estantería de café gourmet. Su carrito chocó contra sus piernas con un ruido sordo. Una cascada de productos enlatados, salsa de arándanos, aceitunas especiales y un frasco de cebollas encurtidas cayó de la estantería, golpeando el suelo con un estruendo metálico ensordecedor. Hazel dio un grito ahogado y dejó caer su teléfono. La llamada se cortó. Se quedó mirando el desastre. Su compostura cuidadosamente construida se hizo añicos. «Oh, lo siento mucho», susurró, apresurándose a recoger una lata de aceitunas que rodaba por el suelo. Una mano, grande y con una manicura impecable, se extendió para ayudarla. «No pasa nada», dijo el hombre, con una voz grave y tranquila que parecía completamente fuera de lugar en medio del caos. Hazel finalmente levantó la vista. Era alto, con un abundante cabello castaño y ojos del color del jade oscuro, que en ese momento se arrugaban en las comisuras con diversión. Llevaba un abrigo de cachemira que cubría con naturalidad una impecable camisa blanca y desprendía un ligero aroma a colonia amaderada de alta gama y aire frío de invierno. Él era innegablemente guapo, de una forma que hacía que la tienda de comestibles pareciera el escenario de una película de gran presupuesto. «No, sí que hay daño», murmuró Hazel, agarrando la lata de aceitunas como si fuera un salvavidas. No tenía intención de decirlo en voz alta, pero el estrés de la llamada telefónica y la colisión habían quebrado su habitual reserva.
Así es exactamente como va mi vida en este momento. Todo es un desastre y estoy a punto de enfrentarme a un pelotón de fusilamiento de parientes bien intencionados que piensan que mi éxito profesional es una tapadera para mi trágica y solitaria existencia. Se detuvo, horrorizada por su impulsiva confesión a un completo desconocido. Sintió que sus mejillas se sonrojaban. El hombre se limitó a sonreír con una lenta y genuina curva de sus labios que llegaba hasta sus ojos verdes. Terminó de apilar las últimas latas. ¿Un pelotón de fusilamiento, dices?, preguntó con tono juguetón. Se apoyó en la estantería, cruzando los brazos, con la mirada analítica, pero totalmente centrada en ella. ¿Y qué esperan exactamente que traigas a esta ejecución? Un prometido, confesó Hazel, dejando escapar la palabra en un suspiro cansado. O al menos un novio serio. Alguien que demuestre que no he sacrificado por completo mi vida personal en aras del derecho corporativo. Ella esperaba que él se riera, o tal vez que asintiera con simpatía y se alejara. En cambio, un brillo peligroso y emocionante apareció en sus ojos. Parecía estar considerando su difícil situación con auténtico interés. Dio un paso más, reduciendo la distancia entre ellos hasta que Hazel pudo sentir el leve calor que irradiaba su cuerpo. El mundo fuera de su pequeña y caótica burbuja de aceitunas derramadas y música navideña pareció desvanecerse. Bajó la voz, y su tono se redujo a un susurro conspirativo destinado solo a sus oídos, lo que hizo que su corazón se acelerara por una razón completamente diferente. «Tengo una propuesta para usted, abogada Collins», murmuró. «Mi vida ha sido terriblemente aburrida últimamente. Necesito una aventura, y usted claramente necesita un escudo». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. «Llévame. Seré tu novio de Navidad». Hazel lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. La audacia, la pura y embriagadora locura de la sugerencia. Abrió la boca para reírse, para descartar la idea como absurda. Pero la mirada en sus ojos, una mirada de seria intención aburrida, la detuvo. Hablaba completamente en serio. «Estás loco», logró decir, con la voz apenas un susurro. Él se encogió de hombros, con su fácil confianza inquebrantable. «Quizás, pero piensa en la historia. Piensa en la cara de la tía Carol». La imagen apareció en la mente de Hazel. El silencio atónito de la tía Carol, el cese inmediato de las miradas compasivas. Era un reclamo poderoso. La idea de una semana libre de juicios. Una semana en la que simplemente podía fingir ser feliz y estar establecida era casi irresistible. «¿Qué me dices?», insistió él, ampliando su sonrisa. «Una semana de arte escénico, un milagro navideño». Hazel sintió una mezcla vertiginosa de pánico y abandono imprudente. Era abogada, se ocupaba de hechos, lógica y control. Pero este hombre, este desconocido, le ofrecía una vía de escape temporal de su propia vida controlada. «Está bien», susurró, la palabra un compromiso repentino y sorprendente. «Acepto». Una luz triunfante y deslumbrante llenó sus ojos. Extendió la mano, no para estrechársela, sino para coger con delicadeza la lata de aceitunas de sus dedos temblorosos. «Excelente», dijo. «Me llamo Brandon». Hazel sintió una ola de fría comprensión invadirla, un pánico repentino y aterrador que le oprimía el pecho. «Espera», balbuceó, mirando al apuesto desconocido que ahora era su novio falso durante la semana más importante del año. «Bon, ¿qué? Ni siquiera sé tu apellido». La oficina de Hazel era un santuario de lógica y orden, en marcado contraste con el caos de la tienda de comestibles. Caminaba de un lado a otro sobre su costosa alfombra persa, con el contrato mecanografiado en la mano. Estaba racionalizando la locura. Se trataba de un acuerdo transaccional temporal y, como abogada, necesitaba definir los términos. El aire acondicionado le resultaba demasiado frío en la piel, pero era lo único que mantenía a raya el impulso febril del día anterior. Un golpe seco en la puerta de cristal anunció su llegada. Brandon entró y la temperatura de la habitación cambió inmediatamente. Iba impecablemente vestido con un traje gris oscuro que parecía hecho a medida,
y se movía con la gracia silenciosa y decidida de un depredador que sabía que era el dueño del espacio. El leve aroma amaderado de su colonia, el ancla sensorial de su absurdo acuerdo, lo precedía. Vio el contrato en su mano y una lenta y divertida sonrisa se extendió por su rostro. ¿Un contrato?, observó, apoyándose en el borde de su escritorio de caoba. Deberías haberlo sabido. Estás tratando de poner una barrera legal alrededor de un acto perfectamente espontáneo de desesperación vacacional. Se llama diligencia de vida, Brandon, replicó Hazel, tratando de sonar profesional, pero su voz tenía un ligero temblor. Este es un compromiso serio de tiempo y energía emocional. Necesitamos cláusulas de confidencialidad, reembolso de gastos y, lo más importante, límites claros. Él tomó el documento y sus ojos verdes escanearon el denso texto legal. Se rió entre dientes, un sonido profundo que resonó en la tranquila oficina. Incluso has incluido una penalización por muestras públicas de afecto no autorizadas, señaló, mirándola con un destello de desafío. Realmente no te gusta divertirte, ¿verdad, abogada? Collins, me gusta el control, corrigió Hazel mirándolo a los ojos, y me gusta conocer las reglas del juego. Me parece justo, admitió él, dejando caer el contrato sobre la mesa. Soy un empresario tecnológico. Vendí mi última empresa hace 5 años y desde entonces he estado intentando inventar nuevas formas de aburrirme. Entiendo la necesidad de estructura, incluso en lo absurdo. Hizo una pausa y su expresión se volvió seria, analítica. Sin embargo, yo también tengo 2 condiciones no negociables. Considérelas mis contracláusulas. Hazel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Estaba preparada para las exigencias económicas, pero su intensidad sugería algo completamente diferente. La primera, declaró Brandon, apartándose del escritorio y dando un paso hacia ella, reduciendo la tensa distancia entre ambos, es que no se haga ninguna investigación previa. Hazel frunció el ceño. No lo entiendo. ¿No investigar qué? A mí, aclaró él en voz baja, sin buscar en Google, sin acechar en LinkedIn, sin preguntar a contactos comunes sobre Brandon de la tienda de comestibles. Quiero que esta actuación parezca real. Hazel, quiero que descubramos la historia falsa del otro de forma espontánea. Si lo sabes todo sobre mí, actuarás basándote en hechos, no en la energía del momento. Arruinará la diversión y arruinará la actuación. La reacción interna de Hazel fue un agudo pánico. Toda su vida se basaba en la investigación y la preparación. Esta cláusula era un ataque directo a su necesidad de control, obligándola a confiar en su instinto. Eso es imprudente, susurró ella. Esa es la idea, replicó él, con los ojos fijos en los de ella. A continuación, pronunció su segunda cláusula, la que realmente sellaba el acuerdo y definía lo que estaba en juego. Volvió al escritorio y golpeó el contrato con el dedo índice. Y la segunda es la cláusula de plazo fijo, anunció, con un tono que de repente se despojó de toda jovialidad. Este acuerdo es estrictamente temporal. Comienza cuando lleguemos a la granja de tu familia y termina a la medianoche del día de Navidad. Sin excepciones, sin prórrogas, sin arrepentimientos. La firmeza de su tono fue como un chorro de agua fría. Era un recordatorio brutal de que esta conexión embriagadora, esta imprudencia compartida, era simplemente un alquiler. La idea de la inminente fecha de finalización, incluso antes de que hubieran comenzado, le provocó una extraña e inesperada punzada de pérdida. Él necesita que esto termine tanto como yo necesitaba que comenzara, se dio cuenta. Se está protegiendo a sí mismo. De acuerdo, dijo Hazel, con voz firme, ocultando la confusión interior. Firmó la parte inferior de su copia del contrato. Brandon la observó, con un destello de algo indescifrable. Quizás respeto, quizás decepción en sus ojos. Firmó su propia copia con un gesto grandilocuente. Ahora que los aspectos legales están resueltos, dijo Brandon, cogiendo su abrigo. La miró, bajando momentáneamente la mirada hacia sus labios. Un breve y silencioso reconocimiento de la tensión que latía entre ellos.
Tenemos un último detalle crucial que resolver antes de ponernos en marcha, querida, murmuró. El término cariñoso sonaba peligrosamente natural. Cogió la bolsa de viaje de ella, que estaba esperando junto a la puerta. Se detuvo, volviéndose hacia ella, con el espacio cargado entre ellos ahora vibrando de expectación. Dime, abogada Collins, ¿cuál es la historia absolutamente encantadora, completamente creíble y totalmente ficticia de cómo nos conocimos? El lujoso sub negro, un vehículo que gritaba élite urbana, parecía completamente fuera de lugar, aparcado en el camino de grava embarrado de la granja de la familia Collins. El aire, fresco y frío, olía a agujas de pino, humo de leña y el rico aroma terroso del campo, en marcado contraste con el acero pulido y la colonia amaderada del hombre que tenía a su lado. Hazel sintió cómo el familiar nudo de ansiedad se apretaba en su estómago. Había cambiado su traje de poder por un jersey grueso y sensato, pero la armadura de la ciudad seguía pareciéndole necesaria. ¿Lista para el pelotón de fusilamiento?, preguntó Brandon, con voz baja, mientras le posaba la mano ligeramente en la parte baja de la espalda al acercarse al porche. El contacto era un gesto profesional de intimidad, un recordatorio de la actuación, pero le provocó una confusa oleada de calor. Solo recuerda la historia, susurró Hazel, ajustándole el cuello del abrigo. Nos conocimos en la inauguración de una galería. Yo admiraba el arte. Tú me admirabas a mí. Un clásico, respondió Brandon, con un brillo travieso en sus ojos verdes. Intentaré que mi admiración resulte convincente. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudieran llamar. La madre de Hazel, cálida y redondeada, la envolvió en un abrazo que olía a canela y a hogar. «Oh, mi niña está aquí, y has traído a alguien. Por fin has traído a alguien». La emoción de su madre era una fuerza palpable y abrumadora. Luego vino el interrogatorio. Las dos tías de Hazel, Carol y Susan, formidables matriarcas con jerseys festivos a juego, se abalanzaron sobre Brandon. «Brandon, querido», comenzó la tía Carol con voz llena de escepticismo. «Qué alegría conocer por fin al hombre que ha conseguido apartar a nuestra ocupada Hazel de su importante carrera en el mundo del derecho. ¿A qué te dedicas exactamente?» Brandon, el magnate tecnológico multimillonario, no se inmutó. Las desarmó con una sonrisa capaz de derretir glaciares. «Me dedico a la tecnología, señora. Principalmente gestiono inversiones y busco nuevas oportunidades. Es terriblemente aburrido, pero me da la flexibilidad necesaria para perseguir a mujeres hermosas y brillantes que trabajan demasiado». Las tías intercambiaron una mirada. Su encanto estaba surtiendo efecto. No había revelado su riqueza, solo su disponibilidad. «¿Y cuánto tiempo lleváis juntos?», presionó la tía Susan, entrecerrando los ojos. «El tiempo suficiente para saberlo. No quiero dejarla marchar», respondió Brandon con suavidad, acercando a Hazel a él y dándole un suave beso en la sien. El gesto era pura actuación. Sin embargo, Hazel sintió un extraño y genuino cosquilleo en el pecho. Justo cuando la hormiga parecía dispuesta a retirarse, derrotada por su encanto, estalló el verdadero caos. Un grito de guerra alto y agudo resonó desde el lateral de la casa. Dos pequeñas figuras idénticas, que se movían con la velocidad y la coordinación de operativos militares entrenados, irrumpieron en la esquina. Eran Connor y Nolan, los sobrinos gemelos de 9 años de Hazel, hijos de su hermana mayor, Nancy. Eran un torbellino de energía, vestidos con chaquetas de camuflaje a juego y con sonrisas traviesas. «Tía Hazel», gritaron al unísono. «¿Quién es el nuevo objetivo?». Antes de que Hazel pudiera presentar a Brandon, los gemelos ejecutaron su plan. Habían estado esperando. Habían hecho una bola de nieve, no de nieve suave y esponjosa, sino una bola densa y dura como una roca de hielo compacto, perfectamente camuflada. Nolan lanzó el misil helado. Apuntó con precisión, no a la cara de Brandon, sino a la coronilla de su perfecto y caro cabello castaño. El impacto fue un golpe sorprendentemente fuerte. Hazel jadeó, horrorizada. Su madre chilló.
Las hormigas miraron, escandalizadas. Brandon se quedó paralizado, con una sola gota de hielo derretido resbalando por su sien. Hazel esperó la inevitable explosión, la irritación, la exigencia de marcharse, el fin del contrato antes incluso de que hubiera comenzado. Al fin y al cabo, se trataba de un hombre que valoraba el orden y el control. En cambio, Brandon se volvió lentamente hacia los gemelos. Se limpió el hielo derretido del pelo y una amplia y sincera sonrisa se dibujó en su rostro. Se agachó para ponerse a su altura. La transición de sofisticado director ejecutivo a conspirador juguetón fue instantánea. «Buen trabajo, agentes», dijo con voz grave y aprobatoria. «Un golpe sólido, pero un profesional siempre comprueba el perímetro». Señaló el techo del porche. «Si me hubieran golpeado desde la línea del techo, habrían tenido mejor cobertura y un ángulo de ataque más sorprendente». Connor y Nolan lo miraron boquiabiertos, su triunfo inicial sustituido por una admiración atónita. Hazel observó la escena, completamente desconcertada. El hombre que estaba aburrido de su vida se animó de repente por la travesura de un niño de 9 años. «Ahora», continuó Brandon, con los ojos brillando con una luz peligrosa y emocionante. «¿Dónde está el arsenal? Creo que es hora de contraatacar». Se levantó y rodeó con el brazo los hombros de Hazel. Su contacto ahora se sentía menos como un escudo y más como un ancla en el repentino y delicioso caos. «Vamos, cariño», dijo, con la voz llena de auténtica diversión. «Parece que acabamos de llegar al frente». Hazel, al ver cómo el multimillonario magnate tecnológico era reclutado por sus traviesos sobrinos, sintió que le brotaba una risa nerviosa y sorprendida. El hombre que había descrito su vida como terriblemente aburrida estaba disfrutando como nunca, y la abogada que ansiaba el control de repente estaba disfrutando de forma aterradora del viaje. El caos de la llegada finalmente se calmó, sustituido por el cálido y bullicioso ruido de una gran familia que se instalaba para las vacaciones. La hermana de Hazel, Nancy, los llevó a la habitación de la infancia de Hazel, un espacio que, para consternación de Hazel, solo contenía una cama de matrimonio. «Lo siento, chicos», dijo Nancy alegremente, ajena al repentino aumento de la tensión. «La granja está llena. A vosotros dos, tortolitos, no os importará compartir, ¿verdad?» «En absoluto», respondió Brandon al instante, con voz suave como la seda, mientras le daba a Hazel un apretón profesional y tranquilizador en el hombro. Pero una vez que se cerró la puerta, la actuación terminó y la realidad de la situación les golpeó a ambos. La habitación era pequeña, decorada con pósters descoloridos de bandas de rock adolescentes y llena del aroma de madera vieja y lavanda. La cama, aunque cómoda, de repente parecía imposiblemente pequeña. Hazel se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina. «Bien, las reglas», dijo con voz clara y profesional. «Las almohadas en el centro, sin cruzar la línea. Y tú duermes en el lado más cercano a la puerta. Yo necesito la ventana». «De acuerdo», dijo Brandon, quitándose ya la chaqueta del traje. Se movía con una elegancia económica que hacía que la pequeña habitación pareciera aún más pequeña. Dobló la chaqueta meticulosamente y la colocó sobre la única silla. La tensión en la habitación era palpable, una manta espesa y sofocante de conciencia tácita. Eran dos personas muy controladas obligadas a una proximidad peligrosa. Se acomodaron en la cama, con las almohadas creando una barrera endeble e insuficiente. Hazel yacía rígida de lado, mirando fijamente a la pared, muy consciente del calor que irradiaba el hombre a pocos centímetros de distancia. Podía oír el ritmo lento y constante de su respiración. «Estás tensa, abogada Collins», murmuró Brandon en la oscuridad. «No estoy acostumbrada a compartir la cama con un completo desconocido», respondió ella en un susurro. «Ah, pero ya no soy un completo desconocido», corrigió él suavemente. «Soy el hombre al que le tiraste una bola de nieve congelada. Y tú eres la mujer que me confesó su más profunda inseguridad profesional en una tienda de comestibles». Hazel suspiró, y el sonido escapó de ella como una lenta fuga. «Es solo que estoy cansada de la actuación.
la que represento todos los días en la ciudad, y ahora está aquí. ¿Qué representas en la ciudad?, preguntó él. La mujer de éxito, confesó ella. La oscuridad hacía más fácil admitir la verdad. La que está perfectamente feliz con su carrera, que no necesita nada más. Pero a veces, cuando veo el caos que hay aquí, el auténtico desorden de todo, siento que he perdido el norte. Brandon se quedó en silencio durante un largo rato. Hazel notó que se movía ligeramente, girándose hacia ella. Sé lo que se siente, dijo finalmente, bajando la voz. Mi actuación es la del hombre invulnerable, el que construyó un imperio de la nada, el que no necesita a nadie, el que solo se rige por la lógica. Creé mi fortuna para comprar seguridad, pero lo único que compré fue una forma muy lujosa de aburrimiento. Hizo una pausa. Una vez tuve un hobby, construir cosas con mis manos, no código, sino madera de verdad. Lo dejé cuando me di cuenta de que no podía controlar las vetas, los nudos, era demasiado complicado. Hazel sintió una sorprendente oleada de empatía. Conocía esa sensación, el miedo a lo incontrolable. Solía dibujar, admitió, con voz apenas audible. Retratos, pero dejé de hacerlo cuando las líneas no eran perfectas. Yacían en la oscuridad, dos personas definidas por su necesidad de control, compartiendo secretos que no tenían nada que ver con su falsa relación y todo que ver con sus miedos reales. El aire entre ellos estaba ahora cargado de una peligrosa vulnerabilidad compartida. Hazel sintió que sus párpados se volvían pesados. La tensión en sus hombros comenzó a disminuir. Estaba a salvo, no por las almohadas, sino por la honestidad. Mientras se quedaba dormida, se movió ligeramente. Su mano cayó accidentalmente sobre la barrera de almohadas y descansó ligeramente sobre el firme músculo del pecho de Brandon. Él no se inmutó, no se movió. Simplemente susurró, con voz cálida y cerca de su oído, un sonido que era a la vez un consuelo y una advertencia. Buenas noches, abogada Collins. Hazel, medio dormida, no retiró la mano. Sintió el latido lento y constante de su corazón bajo su palma, un ritmo que era extrañamente tranquilizador. Y supo con aterradora certeza que las reglas de su contrato ya estaban empezando a difuminarse. Hazel no se despertó con los suaves sonidos de una mañana en la granja, sino con el olor acre de algo quemándose y los chillidos agudos y alegres de los gemelos. Abrió los ojos de golpe. El lugar donde había estado Brandon estaba vacío, pero el débil y familiar aroma de su colonia amaderada permanecía en la almohada junto a ella. Se levantó rápidamente de la cama, se puso una bata y su mente inmediatamente se llenó de escenarios catastróficos. Un sabotaje con fuego. Irrumpió en la cocina en un torbellino de pánico profesional. Lo que vio la dejó paralizada. La cocina, normalmente el dominio del orden meticuloso de su madre, era un paisaje de caos culinario absoluto. La harina cubría todas las superficies como una capa de nieve fresca. Su madre se reía, un sonido que Hazel no había oído tan libremente en años, mientras intentaba limpiar una mancha de chocolate de su delantal. Y en medio del caos estaba Brandon. Llevaba un delantal demasiado grande que le habían prestado, tenía el pelo cubierto de harina y la cara manchada, y parecía menos un multimillonario y más un feliz panadero desaliñado. Estaba enfrascado en una feroz pero alegre batalla con Connor y Nolan, que iban armados con cucharas y cuencos de masa para galletas. La clave es la distracción, caballeros, gritó Brandon, fingiendo lanzarse sobre Nolan, solo para aprovechar la distracción y lanzarle una cucharada de masa a Connor en la nariz. «No puedes dejar que hagan esto, mamá», exclamó Hazel, con la voz tensa por la incredulidad. «Es un desastre. Mira el lío que han montado». Brandon se giró, con la cara salpicada de harina, y esbozó una amplia sonrisa desafiante. Miró a Hazel, la abogada controlada y tensa, y luego volvió a mirar el desastre, con los ojos brillantes de picardía. «Tiene razón, señora Collins», le dijo a su madre. «Su hija sufre claramente un caso grave de adultitis. Necesita una intervención agresiva inmediata». Antes de que Hazel pudiera protestar, Nolan, siguiendo el ejemplo de Brandon,
Cogió un puñado de harina de la encimera y la lanzó. Hazel se agachó instintivamente, pero la nube de harina la envolvió. Ella balbuceó, limpiándose el polvo blanco de los ojos. La conmoción inicial se transformó rápidamente en un impulso furioso y desconocido. Perdió el control. ¿Quieres guerra?, gruñó, agarrando el arma más cercana, una bolsa de azúcar glass, y rasgándola. Lo que siguió fueron unos minutos gloriosos y desenfrenados de puro abandono infantil. Hazel, la meticulosa abogada, persiguió a los gemelos alrededor de la mesa, lanzándoles azúcar. Brandon, riendo a carcajadas, se unió a la fiesta, utilizando una espátula como escudo. Cuando se lanzó el último puñado de azúcar, todos se desplomaron sobre el suelo cubierto de harina, sin aliento y pegajosos, riendo hasta que les dolieron los costados. Fue en ese momento, tumbados entre los restos de la cocina, cuando Hazel vio a Brandon relajarse de verdad por primera vez. La tensión que normalmente mantenía sus hombros rígidos había desaparecido. Parecía genuinamente feliz, sin complicaciones. La puerta se abrió de par en par y las dos tías, Carol y Susan, entraron y se quedaron paralizadas al ver la carnicería cubierta de blanco. Hazel se preparó para la inevitable charla sobre decoro y limpieza. La tía Carol observó la escena, la flor, las risas, el multimillonario cubierto de masa de galletas. Y entonces, para total sorpresa de Hazel, sonrió. «Bueno, Brandon», dijo la tía Carol con voz cálida, «parece que eres el primer hombre que ha conseguido sacar la lucha de nuestra Hazel y devolverle la diversión». La tía Susan asintió con la cabeza. «Es bueno para ella, ¿verdad, querida? Es tan relajado». Hazel vio cómo se retiraban las tías, con su desaprobación completamente desarmada. Se dio cuenta de que Brandon, el desconocido al que había contratado para resolver sus problemas sociales, estaba teniendo éxito no por su encanto, sino por su genuina capacidad para aceptar el caos que ella siempre había evitado. Brandon se levantó y le tendió la mano a Hazel. Cuando ella se puso de pie, le quitó con delicadeza un trozo de harina de la mejilla. El gesto fue rápido, íntimo y totalmente innecesario para la actuación. Sus miradas se cruzaron. La mirada de Brandon ya no era divertida ni analítica. Estaba llena de una cálida y profunda admiración. No estaba mirando a la exitosa abogada. Estaba mirando a la mujer que acababa de participar en una guerra de flores. Eso, murmuró Brandon con voz ligeramente ronca, era sorprendentemente liberador. El corazón de Hazel latía con fuerza contra sus costillas, a un ritmo mucho más frenético que el provocado por las llamadas telefónicas de su madre. Tenía miedo, no del desastre, sino de la revelación que florecía en su pecho. Estaba empezando a admirar al hombre que había provocado el caos. Hazel se despertó sobresaltada, con el persistente aroma a humo de leña de la chimenea mezclándose con el débil y familiar aroma de la colonia de Brandon. Se quedó quieta, escuchando los silenciosos sonidos de la casa. Sintió una perturbación a su lado, no un movimiento físico, sino una profunda inquietud interna. Giró cuidadosamente la cabeza para mirar a Brandon. Estaba rígido, tumbado de espaldas, con el ceño fruncido. Sudaba a pesar de la temperatura fresca de la habitación. No estaba despierto, pero estaba claramente atrapado en una pesadilla silenciosa y agonizante. Murmuró algo bajo e inarticulado, un sonido de pura angustia. Hazel se inclinó hacia él, tratando de descifrar las palabras. Perderlo todo. El fuego, el instinto profesional de Hazel se activó. Extendió la mano posándola sobre su brazo, dudando si romper el hechizo de la pesadilla. Decidió hablar en voz baja, con suavidad. Brandon, despierta. Estás a salvo. Se despertó sobresaltado, con los ojos muy abiertos y desenfocados, llenos de un miedo primitivo y crudo que lo hacía parecer más joven, despojado de su habitual compostura. Parpadeó rápidamente, con la respiración entrecortada, antes de que sus ojos verdes finalmente se fijaran en los de ella. La máscara del encantador y aburrido empresario había desaparecido, sustituida por un hombre completamente expuesto. Hazel, dijo con voz ronca, incorporándose bruscamente. Se pasó la mano por el pelo, ya despeinado, tratando de recuperar el control. Has tenido una pesadilla,
dijo ella, manteniendo la voz tranquila y serena. Algo sobre un incendio. Brandon sacó las piernas de la cama, alejándose inmediatamente de ella. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el paisaje oscuro y silencioso, con una postura rígida y defensiva. No es nada, dijo con voz seca y fría, recuperando su tono clínico habitual. Solo viejos recuerdos. Hazel, sin embargo, se negó a ceder. Había visto la profundidad de su dolor. Se levantó de la cama y se acercó a él lentamente, respetando el espacio físico que había creado, pero sin permitirle retirarse emocionalmente. El tadío del que hablaste, comenzó a decir en voz baja. No es solo aburrimiento, ¿verdad? Es un escudo, una forma de evitar sentir. Él se volvió hacia ella con la mandíbula apretada. Sabía que no podía mentir. Había sido sorprendido en un momento de total vulnerabilidad. Mi familia era rica, confesó, con voz baja y desprovista de emoción, como si leyera un informe estéril. Cuando tenía 16 años lo perdimos todo, no solo el dinero, sino también a mis padres y nuestra casa en un incendio. Fue rápido y total. Hizo una pausa y el silencio en la habitación se volvió pesado con el peso de su pasado. Construí la empresa, la fortuna, la vida, todo para comprar seguridad, para asegurarme de que nunca volvería a ser pobre, nunca volvería a depender de nadie, nunca volvería a ser vulnerable a la pérdida. Me obsesioné con el control. Mi vida está meticulosamente organizada, es predecible y, sí, aburrida. La miró con intensidad. Lo único que no puedo controlar es el fuego, la pérdida y ahora esto. Hizo un gesto vago entre ambos. La atracción, el desorden, los sentimientos que me estás haciendo sentir. Hazel quedó atónita por la profundidad de su confesión. El hombre invulnerable acababa de revelar la herida catastrófica en lo más profundo de su ser. Había construido su imperio no por codicia, sino por un miedo profundo y paralizante. Ella, la abogada, que valoraba el control por encima de todo, se encontró actuando puramente por instinto y empatía. Cerró la distancia que quedaba entre ellos y simplemente le rodeó la cintura con los brazos, apoyando la cabeza en su pecho. No fue un gesto de pasión o seducción. Fue puro consuelo inconsciente. Brandon se quedó paralizado. Estaba acostumbrado a ser el fuerte, el proveedor, el hombre que ofrecía apoyo. No estaba acostumbrado a recibirlo. Lentamente, con cautela, sus brazos la rodearon y la abrazaron con fuerza. Hazel sintió que el ritmo frenético de su corazón comenzaba a ralentizarse contra su oído. Él enterró su rostro en su cabello, inhalando el suave y familiar aroma a lavanda y manzanilla que anclaba su esencia. Después de un largo momento, se separaron, pero permanecieron cerca. El dolor y el consuelo compartidos habían forjado una conexión más profunda que cualquier contrato. Él levantó la mano y sus dedos trazaron suavemente la curva de su mejilla. La mirada en sus ojos era una peligrosa mezcla de gratitud y deseo puro. No debería haberte dicho eso, susurró, con la voz cargada de emoción. Me estás haciendo sentir cosas que juré que nunca volvería a sentir. Hazel, con el corazón latiendo a un ritmo caótico, no respondió con palabras. Simplemente se inclinó, acortando la distancia que los separaba, desafiando la regla del contrato y la regla de su propia vida. El aire crepitaba con la aterradora y hermosa posibilidad de lo que estaba a punto de suceder. Al día siguiente, el ambiente en la granja estaba cargado con las consecuencias tácitas de la intimidad de la noche anterior. Hazel y Brandon mantuvieron una distancia prudente, y sus interacciones fueron meticulosamente educadas y funcionales. Ambos intentaban desesperadamente reconstruir los muros que la confesión de Brandon y el reconfortante abrazo de Hazel habían derribado. La familia, sin embargo, era ajena a la confusión interna. El día se dedicó a la caótica y conmovedora tradición de decorar el enorme y extenso árbol de Navidad. Hazel, vestida con unos sencillos vaqueros y un cómodo jersey gastado, estaba relajada de una manera que nunca se permitía en la ciudad. Reía con sinceridad, indicando a los gemelos dónde colgar los adornos más precarios. Brandon la observaba desde la puerta del salón.
Veía la calidez en sus ojos, la forma en que se movía con una gracia natural que no tenía cuando se ponía su armadura de abogada. Se dio cuenta de que se estaba enamorando de esta versión de Hazel, la que aceptaba el desorden de la vida, la que dibujaba retratos en su mente, la que ofrecía consuelo sin juzgar. Llegó el momento culminante de la decoración del árbol, la colocación de la estrella. Mientras Nancy subía a los gemelos a una escalera para colocar el último adorno, la tía Carol, la maestra manipuladora, aprovechó la oportunidad. «Oh, mirad todos», anunció, con su voz resonando en la festiva sala. «¡Muérdago!». Levantó una ramita de hojas verdes y bayas, colocándose estratégicamente entre Hazel y Brandon. «Es una tradición, queridos», trinó, empujando suavemente a Hazel hacia Brandon. «Un poco de alegría navideña». La mente de Hazel se aceleró. «Esto es una actuación. Mantén la calma. Mantén la profesionalidad». Brandon dio un paso adelante, con los ojos fijos en los de ella. No parecía divertido, parecía intenso. El espacio entre ellos, normalmente cargado de tensión tácita, era ahora un cable pelado bajo la mirada escrutadora de toda la familia. Él le puso las manos en la cintura y la atrajo hacia sí. El contacto fue firme, posesivo y totalmente en beneficio del público. «No te preocupes», murmuró, con su aliento cálido en su oído. «Solo un beso rápido para el público». Pero cuando sus labios se encontraron con los de ella, no fue ni rápido ni profesional. El beso comenzó como una actuación, un ligero roce teatral. Pero en el momento en que sus labios se unieron, los meses de tensión reprimida, la vulnerabilidad compartida de la noche anterior, la peligrosa proximidad, todo explotó en una sola y abrumadora oleada. Era un beso que exigía una respuesta. Era profundo, apasionado y totalmente real. Las manos de Hazel se posaron instintivamente en su pecho, agarrando la suave tela de su jersey. Saboreó el humo de la leña y un toque de menta, y el embriagador sabor de él. El sonido de la familia, la música, el caos. Todo se desvaneció en un zumbido lejano. Solo quedaba el calor, la presión y la aterradora y sobrecogedora sensación de que aquello no era una actuación. Cuando Brandon finalmente se apartó, ambos estaban sin aliento. El aire era denso y silencioso. La familia los observaba, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Hazel lo miró a los ojos y el brillo juguetón había desaparecido. En su lugar había una expresión cruda y sincera de sorpresa y algo mucho más aterrador, un afecto genuino. Él también lo había sentido. El beso había sido una confesión. La aterradora comprensión golpeó a Hazel con la fuerza de un golpe físico. Había contratado a un novio falso para evitar la presión de su familia, pero al hacerlo, se había creado un problema genuino y abrumador. Se había enamorado del hombre al que estaba obligada por contrato a dejar marchar. Brandon, igualmente atónito, soltó lentamente su cintura. Miró sus propias manos, luego volvió a mirarla a ella, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de deseo y reproche. La actuación había terminado. El contrato se había roto y las vacaciones solo habían transcurrido la mitad. Las secuelas del beso bajo el muérdago fueron un silencio sofocante que se instaló en la granja como una espesa niebla. Hazel y Brandon evitaban mirarse a los ojos y solo se comunicaban a través de conversaciones tensas y excesivamente educadas. El afecto genuino que habían compartido era ahora un secreto peligroso y volátil. La familia, sin embargo, interpretó la tensión como la incomodidad natural de una pareja profundamente enamorada y recién comprometida. El día avanzó y llegó el momento de abrir los regalos familiares, como era tradición. Los regalos de Hazel eran prácticos y bien pensados. Una batidora nueva para su madre, un libro para su padre y unos auriculares de alta tecnología para los gemelos, que inmediatamente abrieron el paquete. Luego llegó el turno de Brandon. Le entregó a Hazel una caja pequeña y elegantemente envuelta. «Sé que el contrato estipula que no se pueden hacer regalos extravagantes», murmuró, con voz tan baja que solo ella podía oírlo. «Pero técnicamente esto es una herramienta». Hazel abrió la caja. Dentro había un cuaderno de dibujo encuadernado en cuero de la más alta calidad,
acompañado de un juego de lápices de carbón de calidad profesional. Era un regalo que lo decía todo. Él recordaba su tranquila conversación en la oscuridad, su confesión sobre su abandonada pasión por el dibujo. A Hazel se le llenaron los ojos de lágrimas. Este regalo era más significativo que cualquier collar de diamantes. Era la prueba de que él había visto más allá de la abogada y había conectado con la chica que ella solía ser, la chica que había enterrado bajo años de ambición. Ella lo miró, con el corazón rebosante de una gratitud que se acercaba peligrosamente al amor. Sabía que tenía que decir algo, cualquier cosa, para restablecer la distancia necesaria. Le tomó del brazo y lo condujo rápidamente al pasillo vacío, lejos de las miradas indiscretas de la familia. Brandon comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Esto es demasiado. Gracias de verdad, pero tenemos que hablar del beso y de esto. Hizo un gesto vago entre ellos. Él la miró, con expresión cautelosa. Fue un error. Un lapsus momentáneo debido al espíritu festivo. No, insistió Hazel, sacudiendo la cabeza. Era real, y ese era el problema. No puedo permitirme al Brandon real. He trabajado demasiado duro en mi vida. No puedo distraerme. No puedo mezclar las cosas. Confesó su miedo más profundo, el que había intentado enterrar con horas facturables. Si me permito sentir esto, podría perder el control. Podría decidir que esto, el caos, la granja, el dibujo, es más importante que la carrera que he construido, y no puedo arriesgarme a eso. Tenemos que tener cuidado de no mezclar demasiado las cosas. Brandon la escuchó, con los ojos verdes oscureciéndose por la comprensión, pero también por una profunda decepción. Se dio cuenta de que su miedo a la pérdida era tan paralizante como el suyo. Ella estaba eligiendo la seguridad de su fortaleza por encima del peligro de la vulnerabilidad. Dio un paso atrás, la distancia física reflejando el muro emocional que ella acababa de erigir. Su voz, cuando finalmente habló, era fría y profesional, la máscara del hombre invulnerable firmemente de vuelta en su lugar. Por supuesto, dijo, la palabra cortando el aire festivo. El contrato es claro, la cláusula de duración determinada es absoluta. Me dejé llevar por la actuación. Mis disculpas por el lapsus. La miró, con una mirada que contenía una acusación silenciosa y desgarradora. Considere los términos reafirmados, abogada Collins. Me estaba divirtiendo demasiado. Me aseguraré de que no vuelva a suceder. Se dio la vuelta y regresó a la sala de estar, dejando a Hazel sola en el pasillo, aferrada al cuaderno de bocetos. El regalo, que pretendía ser un símbolo de conexión, ahora se sentía como un recuerdo pesado y doloroso de lo hermoso e imposible que acababa de rechazar. La cláusula de duración determinada se reafirmó, pero ahora se aplicaba por dolor, no por mutuo acuerdo. La tensión entre Hazel y Brandon era ahora algo agudo y visible. Solo hablaban cuando era necesario, su diálogo era seco y formal, un marcado contraste con las bromas que habían compartido solo unos días antes. El resto de la familia notó el cambio y lo interpretó como la inevitable primera pelea de una relación seria. La tensión emocional, combinada con el frío aire de la granja, pasó factura a Hazel. Se despertó a la mañana siguiente con la garganta irritada y un sordo y punzante dolor de cabeza. Intentó ignorarlo, tomando analgésicos e intentando unirse al desayuno familiar. Brandon, sin embargo, se dio cuenta inmediatamente. Su ojo clínico, agudizado por años de analizar datos y evaluar riesgos, se fijó en sus mejillas enrojecidas y el ligero temblor de sus manos. «Tienes fiebre», afirmó, con voz desprovista de emoción, pero con la autoridad de un diagnóstico. «Estoy bien», insistió ella débilmente, tratando de beber un sorbo de café. En un movimiento que sorprendió a todos, Brandon le quitó la taza de la mano. «No estás bien, estás agotada y estresada. Necesitas descansar e hidratarte». Tomó el mando con la misma eficiencia con la que llevaría a cabo una negociación multimillonaria. La llevó de vuelta al dormitorio, ignorando sus protestas, y fue a buscar un termómetro. 38,5, anunció con severidad. «Gripe, métete bajo las mantas, ahora vuelvo». Y durante el resto del día, el multimillonario magnate tecnológico
Se convirtió en su enfermero hipereficiente y renuente. Era brusco. Su trato con los pacientes era totalmente clínico, pero sus acciones eran innegables. Le trajo té caliente de hierbas, le midió las dosis de medicación con precisión y se aseguró de que estuviera cómoda. Canceló sus planes de ir a la ciudad, se quedó cerca, trabajando en su ordenador portátil en la silla de la esquina. No le ofreció consuelo ni palabras amables. Le ofreció competencia y cuidados. Más tarde, esa noche, cuando la casa se calmó, Hazel se sintió un poco mejor. La fiebre había bajado, dejándola débil pero lúcida. Encontró a Brandon en el porche trasero, envuelto en una manta gruesa, mirando la nieve que caía. El aire frío parecía sentarle bien, proporcionándole la distancia que anhelaba. Se acercó a él lentamente, llevando 2 tazas humeantes de chocolate caliente. El médico ha terminado su turno, dijo en voz baja, entregándole una taza. Él la tomó, rozando sus dedos con los suyos, lo que le provocó una familiar y no deseada sacudida. Solo estaba cumpliendo los términos del contrato, dijo con voz monótona. No puedo permitir que mi novia falsa se derrumbe antes de que termine el plazo. Daría una mala imagen de mi capacidad para gestionar los recursos. Gracias, Brandon, dijo ella, ignorando su fría respuesta. Has sido muy amable. Un pesado silencio se instaló entre ellos, solo roto por el suave sonido de la nieve que caía. Hazel sabía que él estaba evitando el dormitorio, evitando la peligrosa proximidad. ¿Sabes? Comenzó Hazel mirando el paisaje blanco. Mi madre me dijo algo antes. Dijo que se sentía aliviada de verme contigo. Dijo que le preocupaba lo mucho que trabajaba, pero que esta semana me había visto viva y feliz. Brandon permaneció en silencio, con la mirada fija en la distancia. Pensaba que eras bueno para mí, terminó Hazel con una voz apenas audible. Él finalmente volvió la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. La frialdad seguía ahí, pero debajo había un destello de dolor. No soy bueno para ti, Hazel, dijo con voz áspera. Soy una complicación, y tú dejaste muy claro que no quieres complicaciones. Se levantó y se ajustó la manta alrededor de los hombros. Voy a dar un paseo, anunció. Necesito aire. Se alejó, dejándola sola en el porche. Hazel vio cómo su figura se perdía entre la nieve que caía arremolinándose. Se dio cuenta con una certeza repugnante de que él no solo la estaba evitando, sino que estaba huyendo. Le aterrorizaba la conexión genuina que habían compartido y estaba utilizando el frío, el contrato y la distancia para protegerse de la vulnerabilidad que ella le había impuesto. Había tomado una decisión y eso le dolía más que cualquier fiebre. Hazel vio a Brandon desaparecer en la blanca extensión de la granja, dejando tras de sí un silencio más ensordecedor que cualquier ruido. Sabía que no podía permitir que se retirara a su fortaleza emocional. Se había acabado el tiempo de las evasivas corteses. Esperó 10 minutos, dejando que el frío solidificara su determinación, y luego siguió sus huellas en la nieve fresca. Lo encontró apoyado contra la valla, mirando fijamente los campos vacíos, con una postura rígida. Se acercó a él, con el aire frío pinchándole los pulmones. No lo tocó, respetando el límite físico, pero se quedó lo suficientemente cerca como para que él sintiera su presencia. Tengo que pedirte perdón, comenzó, con voz firme a pesar de la confusión interna. Él no la miró. No hace falta. Reafirmaste el contrato, elegiste el control. Era lógico, era miedo. Ella lo corrigió con dureza. Cuando me diste ese cuaderno de dibujo, viste la parte de mí que había enterrado, y eso me aterrorizó. Toda mi vida me he dedicado a construir un entorno perfectamente controlado. Pensaba que el éxito me traería la felicidad, pero solo me trajo más trabajo y más miedo a perderlo todo. Respiró hondo y el aire frío le quemó la garganta. Me daba miedo admitir que la vida que había construido estaba vacía. Me daba miedo admitir que el único momento en el que me había sentido realmente viva en años era aquí, cubierta de flores o tumbada a tu lado en la oscuridad. Brandon finalmente se volvió, buscando sus ojos, y la frialdad de su mirada se derritió lentamente bajo el calor de su honestidad. Dijiste que tenías miedo de perder el control, murmuró.
Lo tenía, admitió Hazel. Pero me di cuenta de algo cuando estuve enferma. Tú, el hombre que construyó un imperio basado en el control, no me controlabas. Te preocupabas por mí. Eras impaciente, clínico, pero estabas ahí. No intentaste manipular la situación. Simplemente solucionaste el problema. Ella se acercó, y el espacio entre ellos vibró con la electricidad de la verdad. Me dijiste que tu vida era aburrida porque evitabas el dolor. Bueno, mi vida está vacía porque evito la alegría. He estado tan centrada en el riesgo de enamorarme que olvidé el riesgo de vivir una vida que no amo. Ella lo miró, con el corazón al descubierto. Me hiciste cuestionar todo, Brandon. Y necesito que sepas que el beso bajo el muérdago no fue un error. Fue lo más honesto que me pasó en toda la semana. Los ojos de Brandon eran intensos, analíticos, pero llenos de una emoción cruda e innegable. Extendió la mano, la dejó flotando cerca de su rostro y bajó la mirada hacia sus labios. Hazel, susurró, con la voz cargada de deseo y conflicto. Si te vuelvo a besar, el contrato se rompe. Todo cambia, lo sabes, lo sé. Ella respiró, inclinándose ligeramente hacia su tacto. Y no me importa. El aire estaba cargado. El momento se alargó. Estaba a pocos centímetros de cerrar la distancia que separaba los últimos vestigios de su acuerdo. De repente, una pequeña voz aguda rompió el silencio. Señor Brandon, tía Hazel, los encontramos. Connor y Nolan aparecieron corriendo por la esquina del granero, con las mejillas sonrosadas por el frío, llevando un enorme trineo destartalado. Necesitamos su ayuda, exclamó Nolan corriendo hacia Brandon. No podemos subir el trineo por la colina y necesitamos un piloto de pruebas. Brandon se quedó paralizado, dejando caer la mano del rostro de Hazel. El intenso momento se vio brutal y divertidamente interrumpido. Miró desde los rostros ansiosos e inocentes de los gemelos hasta la expresión frustrada pero divertida de Hazel. Exhaló un largo y lento suspiro, una mezcla de alivio y arrepentimiento. El momento había pasado. ¿Un piloto de pruebas, dices?, preguntó Brandon, recuperando el tono juguetón en su voz. Miró a Hazel y un mensaje silencioso pasó entre ellos. Ahora no, pero pronto. Adelante, caballeros, dijo, volviéndose hacia la colina. Se alejó, dejando a Hazel sola junto a la valla, con el corazón sumido en una confusa y emocionante confusión. La había dejado con la verdad y una pregunta. La había hecho cuestionarse toda su vida. Ahora tenía que encontrar la respuesta. La granja bullía de expectación. Era Nochebuena, la última noche del contrato. El aire estaba impregnado del aroma del pavo asado, el vino caliente y la tensión subyacente entre Hazel y Brandon. Ambos eran muy conscientes del paso del tiempo. La medianoche no solo traería el día de Navidad, sino también el abrupto final de su relación. Actuaban con una alegría desesperada y forzada, tratando de aprovechar las últimas horas, mientras temían la inevitable separación. Durante la fiesta, la familia se reunió alrededor de la gran mesa rústica del comedor. El vino fluía, las risas eran estruendosas y el ambiente era genuinamente cálido. El padre de Hazel, un hombre tranquilo y reflexivo, se levantó y golpeó su copa con una cuchara. Antes de trinchar el pavo, anunció con voz cargada de emoción, «Quiero proponer un brindis por la familia y por el nuevo miembro de nuestra familia, Brandon». Brandon, sentado junto a Hazel, se puso tenso. Estaba preparado para un brindis, pero no para un nivel de integración emocional tan alto. Brandon, el padre de Hazel, continuó, con los ojos arrugados en las comisuras. «Gracias. Gracias por hacer tan feliz a nuestra Hazel». Hizo una pausa y miró directamente a su hija. «Queremos mucho a Hazel, pero nos preocupa. Nos preocupa que trabaje demasiado, que lleve demasiada carga sobre sus hombros. Nos preocupaba que estuviera olvidando cómo vivir. Pero esta semana ha sido diferente. Ha reído con más libertad de lo que la había oído reír en años. Ha sido desordenada. Ha sido tonta. Y ha estado presente». Levantó su copa. «Brandon, tienes un buen corazón. Nos has devuelto a nuestra hija. Gracias por hacerla sentir lo suficientemente segura como para ser ella misma». Toda la familia levantó sus copas,
con los ojos brillantes de auténtica admiración por Brandon. Hazel miró a Brandon, cuya habitual compostura se había desmoronado por completo. Tenía los ojos muy abiertos y un profundo rubor se había apoderado de su cuello. No estaba acostumbrado a que lo vieran como un buen hombre o como alguien que encajaba. Estaba acostumbrado a ser el observador, el controlador. El brindis destinado a celebrar la actuación se convirtió en la revelación definitiva e irrefutable de la verdad. Hazel y Brandon se miraron y la comprensión fue mutua y devastadora. La actuación se había convertido en su realidad. Ya no estaban fingiendo. El afecto, la tranquilidad, el sentido de pertenencia, todo era real. El reloj de la repisa de la chimenea dio 11 campanadas. Quedaba una hora. La familia comenzó a recoger la mesa y se trasladó al salón para la ronda final de entrega de regalos. Hazel y Brandon se quedaron en el comedor, con un silencio entre ellos cargado por el peso de la inminente fecha límite. Tu padre, comenzó Brandon, con una voz apenas audible, cree que soy un buen hombre. Lo eres, afirmó Hazel con sencillez. Solo que lo ocultas muy bien. Él extendió la mano acariciándole suavemente la mejilla con el pulgar. El contacto era tierno, una súplica silenciosa. No quiero irme, confesó. Las palabras eran crudas y sinceras. No quiero volver a la monotonía. Entonces no lo hagas, suplicó Hazel, inclinándose hacia él. Podemos hablar, podemos resolverlo. El reloj de pie del vestíbulo comenzó a dar las horas lentamente, con deliberación. ¡Dong! 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 Estaba contando los últimos segundos. Brandon retiró la mano como si se hubiera quemado. El sonido de las campanadas era el sonido del cumplimiento del contrato. Él había escrito la regla y la cumpliría, aunque eso significara arrancarse el corazón. Dio un paso atrás, con el rostro convertido en una máscara de dolor y determinación. Sonó la última campanada, señalando la llegada de la medianoche. Gracias, Hazel, dijo, con voz cargada de determinación. Había sido la mejor Navidad. El silencio del apartamento de Hazel en el rascacielos era ensordecedor. Era el día después de Navidad y ella había vuelto a la ciudad, a su fortaleza de control. El aroma a pino y humo de leña había sido sustituido por el olor estéril del mármol pulido y el cuero caro. Se sentó en su enorme escritorio de caoba y se quedó mirando una pila de informes legales. El trabajo, que antes había sido su ancla, ahora le parecía frío y sin sentido. La presión de las horas facturables, las cláusulas complejas, las negociaciones agresivas. Todo parecía un juego de niños en comparación con el caos crudo y genuino de la granja. Volvía a llevar su traje de poder, pero la armadura le parecía endeble. Al otro lado de la ciudad, Brandon estaba igualmente a la deriva. Estaba en una reunión de la junta directiva escuchando una presentación sobre las previsiones trimestrales. Las cifras eran astronómicas, la estrategia impecable, pero su mente no dejaba de reproducir la imagen de Hazel riendo, con la cara salpicada de polen. Se sorprendió a sí mismo mirando fijamente su mano, recordando la sensación de la suave mejilla de ella bajo su pulgar. Había hecho cumplir el contrato. Se había marchado. Había elegido la seguridad de su vida predecible. Y, sin embargo, su vida le parecía completamente gris, irrevocablemente gris. Hazel cogió su teléfono y sus dedos se posaron sobre el número de él. Quería enviarle un mensaje, preguntarle si estaba bien, decirle que el silencio era insoportable. Pero el miedo al rechazo, el miedo a confirmar que la conexión solo era real para ella, la frenó. Borró el mensaje sin enviar. Brandon, en su oficina, cogió el teléfono. Escribió un mensaje. Gracias por una semana memorable. Lo miró fijamente, dándose cuenta de lo frías e inadecuadas que eran las palabras. Lo borró. Había tomado su decisión. No comprometería el control de ella poniéndose en contacto con ella. Estaban atrapados en un bucle de miedo mutuo. Hazel finalmente apartó los calzoncillos. No podía concentrarse. Necesitaba una distracción. Sus ojos se posaron en el regalo que él le había dado, el cuaderno de dibujo encuadernado en cuero. Lo abrió, y el papel suave y grueso le proporcionó una textura agradable al tacto.
No había dibujado en años. Cogió un lápiz de carbón y, sin pensarlo, comenzó a dibujar. La imagen que surgió no era un patrón geométrico ni un bodegón. Era la granja, el porche extenso, la valla torcida, la gruesa capa de nieve y, en primer plano, dos pequeñas figuras, los gemelos, riendo, tirando de un trineo cuesta arriba con la ayuda de un hombre alto y de hombros anchos. Se quedó mirando el boceto terminado. No era solo un dibujo, era un retrato de su hogar, un hogar que no se había dado cuenta de que echaba de menos hasta que él le había mostrado lo que se sentía. Un profundo dolor vacío se instaló en su pecho. Había elegido su carrera, su control, pero la elección le parecía vacía. La vida que había construido ya no era suficiente. Miró el dibujo de Brandon, con su rostro animado y libre. El hombre al que había contratado para que fingiera le había mostrado lo que era real. Cerró el cuaderno de bocetos con la constatación como una piedra fría y dura en el estómago. Había dejado escapar la mejor parte de su vida al dar la medianoche. 2 semanas después de Navidad, la ilusión de la vida perfecta y controlada de Hazel se hizo añicos por completo. Estaba en una reunión de alto riesgo con su socio principal, el señor Henderson, discutiendo un caso de litigio corporativo masivo. Hazel había dedicado semanas de su vida a preparar la defensa, creyendo absolutamente en la integridad de su cliente. El señor Henderson, un hombre al que ella había idolatrado como el epítome del éxito legal, desdeñó su estrategia. Era frío, arrogante y estaba claramente distraído. Tu pasión es admirable, Collins, se burló, golpeando con un bolígrafo el informe que ella había preparado meticulosamente. Pero has perdido el caso. Ahora tenemos que centrarnos en controlar los daños. No he perdido el caso, señor, replicó Hazel, con la voz tensa por la indignación profesional. Las pruebas eran abrumadoras. Deberíamos haber ganado. Las pruebas son variables, Collins. La percepción lo es todo, dijo él, evitando mirarla a los ojos. A continuación, hizo un comentario sutil pero condenatorio sobre su falta de concentración desde las vacaciones, insinuando que su reciente distracción era la causa de la derrota. Más tarde ese mismo día, un antiguo colega, ahora un denunciante descontento, le pasó a Hazel una pista anónima. La verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El señor Henderson había perdido el caso intencionadamente, aceptando un soborno masivo para garantizar que ganara la parte contraria. Toda la empresa se había construido sobre una base de corrupción y negocios poco éticos. La desilusión fue total. La profesión que había idolatrado, la fortaleza en torno a la cual había construido su vida, estaba podrida hasta la médula. El éxito que había perseguido sin descanso era una mentira. Pensó en las palabras de Brandon en el frío porche. El verdadero riesgo es vivir una vida que no es la tuya. La antigua Hazel habría luchado, habría reunido pruebas, presentado una denuncia y lanzado una cruzada para sacar a la luz la corrupción. Pero la nueva Hazel, la que se había reído en una guerra de flores y había encontrado consuelo en la vulnerabilidad, sentía un profundo y liberador cansancio. Entró en la oficina del señor Henderson con la espalda recta y una actitud tranquila. Señor Henderson, dijo, colocando su carta de dimisión sobre su escritorio. Se acabó, se burló él. Has terminado, Collins. Estás en camino de convertirte en socia. No puedes marcharte así como así. Sí que puedo, afirmó con sencillez. Ya no deseo formar parte de un sistema que valora la corrupción por encima de la justicia. Y francamente, señor, no quiero formar parte de una vida que me deja sintiéndome tan vacía. Se dio la vuelta y salió, dejando atrás al socio atónito y a la poderosa empresa. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, sintió una ligereza que no había experimentado en años. Por fin se había elegido a sí misma por encima de la ilusión del éxito. Justo cuando salió a la calle, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó y luego respondió, «Hola, abogada Collins». La voz grave al otro lado de la línea le provocó una sacudida familiar. Me preguntaba cómo iba la gestión de recursos. Estoy pensando en tomarme unas vacaciones, unas largas vacaciones,
Y necesito saber si la mejor mente jurídica que conozco está disponible para tomar un café informal, sin contratos, solo para ver cómo estás. Era Brandon. Hazel se apoyó contra la fría piedra del edificio y por primera vez desde Navidad, una sonrisa de auténtico alivio se dibujó en su rostro. Creo, respondió con voz suave pero firme, que podría estar disponible. La cafetería estaba tranquila, bañada por la suave luz de media tarde. El ambiente era ligero, pero el aire entre ellos vibraba con la intensidad de su historia compartida. Brandon parecía relajado, vestido con ropa informal que, de alguna manera, seguía pareciendo cara. Sus ojos verdes se centraron por completo en ella. «Te veo diferente», observó Brandon, con un toque de admiración en su voz, más ligera. «Lo estoy», confirmó Hazel. Respiró hondo y le contó todo. El caso corrupto, la desilusión y la decisión impulsiva y liberadora de dejar su trabajo. Brandon escuchó con atención, no con el análisis clínico de un director ejecutivo, sino con la preocupación genuina de un amigo. «Hiciste falta de un valor increíble, Hazel», dijo cuando ella terminó, «para alejarte de la fortaleza que habías construido. Estoy orgulloso de ti». Su aprobación significaba más para ella que cualquier elogio que hubiera recibido de un socio senior. «¿Y tú?», preguntó Hazel, «¿qué hay de la vida terriblemente aburrida de un inversor tecnológico?» Brandon sonrió, una sonrisa cálida y sincera que le llegaba a los ojos. «Me di cuenta de que mi vida no era aburrida, era segura, y la seguridad sin alegría es solo una jaula dorada. He pasado las últimas 2 semanas tratando de averiguar cómo desmantelar la jaula sin perder la cabeza». Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «Estar en la granja, ver cómo vive tu familia, el caos, las risas, la conexión real, fue una revelación. Me di cuenta de que no quiero pasar el resto de mi vida optimizando algoritmos. Quiero construir cosas que importen, que conecten a las personas». Hizo una pausa y luego le hizo su propuesta, no como un contrato, sino como una invitación. «Me voy a tomar un año sabático, uno largo. Voy a viajar durante un mes, quizá más, sin horarios, sin reuniones, sin objetivos, solo aventura, y necesito un compañero de viaje». La miró directamente a los ojos, con una mirada que desafiaba su antigua necesidad de control. «No te estoy proponiendo una relación, Hazel. Todavía no. Te estoy proponiendo una aventura en pareja. Sin etiquetas, sin expectativas, solo 2 personas que necesitan redescubrir lo que significa estar vivos. Tú necesitas descubrir lo que realmente quieres dibujar. Y yo necesito descubrir lo que realmente quiero construir. ¿Quieres venir?». La oferta era temeraria, impulsiva y completamente contraria a toda lógica de la antigua Hazel. Un mes de viaje sin estructura con un hombre que ya había demostrado que podía destrozar su mundo cuidadosamente construido. Pero la nueva Hazel, la que había abrazado la guerra de las flores y había dejado su trabajo bien remunerado, sintió una emoción pura y sin adulterar. «¿A dónde iríamos?», preguntó, con una amplia y genuina sonrisa en el rostro. «A cualquier parte», respondió Brandon, con los ojos brillantes. «Tiraremos una moneda al aire». Hazel se rió, un sonido tan libre y brillante que los sorprendió a ambos. «Acepto los términos de la aventura, señor Brandon», dijo ella, estirando el brazo sobre la mesa para tocarle ligeramente la mano. Él no la apartó. Simplemente cerró los dedos alrededor de los de ella, una promesa silenciosa y cálida del viaje que les esperaba. «Bien», dijo él, con la voz ronca por el alivio, «porque ya he reservado el primer vuelo. Nos vamos mañana». Hazel, la antigua abogada que lo planeaba todo con 6 meses de antelación, sintió una oleada de pánico emocionante. Por fin se había abierto al hermoso e impredecible caos de la vida. Un mes después, la escena era radicalmente diferente. Hazel y Brandon estaban en una playa apartada del Mediterráneo, con el sol poniéndose en un derroche de naranjas y rosas sobre el agua turquesa. Hazel estaba sentada en una manta, dibujando frenéticamente en el cuaderno de alta calidad que Brandon le había regalado. Estaba bronceada, relajada, y sus ojos brillaban con una alegría que llevaba años ausente.
La aventura había sido todo lo que necesitaban. Habían recorrido mercados abarrotados, caminado por ruinas antiguas y compartido conversaciones tranquilas y sinceras bajo estrellas extranjeras. Habían aprendido los ritmos del otro sin la presión del rendimiento. Hazel había descubierto su verdadera pasión. No quería ser artista, quería conectar a las personas con la belleza del mundo. Había pasado la última semana esbozando un plan para una agencia de viajes boutique, centrada en experiencias inmersivas y culturalmente ricas. Brandon se acercó a ella con 2 copas de vino local. Llevaba pantalones de lino y parecía más centrado y satisfecho que nunca. ¿Qué estás dibujando?, le preguntó, sentándose a su lado. El siguiente capítulo, respondió ella, mostrándole su boceto. Era el logotipo de su nueva agencia. Es brillante, Hazel, dijo él, con evidente admiración. Sabía que tenías la visión, y yo sé que tú tienes el capital, bromeó ella. Voy a necesitar un inversor. Brandon se rió entre dientes, le tomó la mano y se la llevó a los labios. Le besó los nudillos, con sus ojos verdes llenos de seriedad. Yo soy un inversor, Hazel, dijo con voz baja e intensa, y sé reconocer un activo valioso cuando lo veo. Eres demasiado valiosa para mí como para perderte. Dejó su copa de vino y se volvió completamente hacia ella. La broma juguetona había desaparecido, sustituida por una sinceridad profunda y aterradora. Me pasé la vida tratando de minimizar el riesgo. Redacté un contrato para protegerme de la posibilidad del amor. Y en el momento en que me alejé de ti a medianoche, me di cuenta de que había minimizado todo, excepto el riesgo de una profunda infelicidad. Metió la mano en el bolsillo de su camisa de lino y sacó una pequeña caja de terciopelo. Hazel contuvo el aliento. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, con un ritmo frenético y hermoso. Sé que esto es precipitado, continuó, con la voz cargada de emoción. Sé que acabamos de terminar una aventura juntos, pero no quiero volver a la Hazel Gris. Quiero despertar cada día con tu caos, tu risa y tu honestidad. Abrió la caja. Dentro había un anillo, sencillo, elegante y atemporal. Nuestro primer acuerdo tenía una cláusula imposible. Quiero proponer un nuevo contrato, uno sin fecha de caducidad, sin condiciones y sin necesidad de cumplir nada. La miró, con el amor brillando en sus ojos. ¿Quieres casarte conmigo, Hazel? ¿De verdad esta vez? ¿Quieres ser mi compañera de vida? Mi cómplice en el caos y la única cláusula que necesito. Las lágrimas corrían por el rostro de Hazel. ¡Ay! Lágrimas de alegría pura y sin adulterar. El miedo al control había desaparecido, sustituido por la certeza del amor. Sí, susurró, con la voz ahogada por la felicidad. Sí, Brandon. 1000 veces sí, sí. Le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. La atrajo hacia sí y la besó con una profunda emoción que selló su nuevo acuerdo permanente. Un año después, la escena se repitió en la granja. Era Nochebuena y la casa estaba aún más caótica que antes. Hazel y Brandon, ahora casados, observaban a los gemelos intentar colocar una guirnalda de luces en el techo del granero. La agencia de viajes de Hazel, The Uncharted Path, prosperaba. Brandon era su compañero silencioso y comprensivo, que había encontrado su felicidad en construir el sueño de ella. Mientras la familia se reunía para cenar, Brandon apartó a Hazel a un lado. Tengo un último asunto que resolver, dijo con un brillo travieso en los ojos. Sacó un pequeño trozo de papel doblado, una servilleta de cóctel del café donde se habían visto por primera vez. Nuestro contrato definitivo, dijo, entregándoselo. Ella lo desdobló. Con su letra clara y decidida, había escrito: la cláusula final, la parte A, Brandon, y la parte B, Hazel, acuerdan por la presente dar prioridad al caos, la risa y el afecto genuino por encima del control, la lógica y el miedo todos los días durante el resto de sus vidas, sin excepciones, sin remordimientos. Debajo estaban sus firmas. Hazel se rió, un sonido de felicidad pura y sin adulterar. Este es el mejor contrato que ha redactado nunca, señor Callister. Él la atrajo hacia sí y la besó bajo el muérdago que Nancy había colgado estratégicamente en la puerta.
Vinculante para toda la vida, señora Mallister, le susurró al oído. Su historia había comenzado con una mentira desesperada para escapar de la presión de las expectativas. Terminó con una simple y honesta verdad. La mayor aventura es encontrar a la persona que te hace lo suficientemente valiente como para vivir tu propia vida.